Lindsay Lohan es uno de esos nombres que, al escucharlo, vienen a la mente tantos momentos de gloria como de escándalos. Desde su ascenso meteórico en Hollywood como una joven promesa hasta sus turbulentos años llenos de excesos, juicios y rehabilitación, su vida fue un verdadero torbellino de luces y sombras. Pero más allá de las controversias, Lindsay Lohan es una de las figuras más complejas de la cultura pop. Alguien que pasó de ser la niña perfecta de Hollywood a convertirse en un símbolo de los excesos y la caída para luego sorprender a todos con un regreso inesperado y una nueva visión de vida. Desde muy pequeña, Lindsay Lohan fue empujada al centro de los reflectores. Nació el 2 de julio de 1986 en Nueva York, en el seno de una familia que parecía tener el éxito como meta, pero que escondía muchas fracturas. Su madre, Dina, era una ex bailarina que siempre soñó con la fama, mientras que su padre, Michael, tenía un historial complicado con la ley y una personalidad inestable. Lindsay no tuvo una infancia como la mayoría. A los 3 años ya estaba trabajando como modelo infantil, apareciendo en campañas para marcas como Calvin Klein Kids y Pizza Hut. Para cuando tenía 10 años, ya había filmado decenas de comerciales en televisión. Su rostro comenzaba a ser familiar para el público, pero también para los productores que veían en ella una mezcla de carisma y talento natural. El verdadero salto llegó en 1998, cuando fue elegida por Disney para protagonizar la nueva versión de Juego de Gemelas, una película que la catapultó al estrellato infantil. Con apenas 11 años, Lindsay interpretó a 2 personajes gemelos con una facilidad impresionante, lo que la convirtió en una de las promesas más brillantes de su generación. La crítica la aclamó y el público la adoró. Pero mientras su carrera despegaba, su entorno familiar era una fuente constante de tensiones. Su padre entraba y salía de prisión por problemas legales, y su madre parecía más interesada en ser su manager que en protegerla como madre. Desde niña, Lindsay vivió en un ambiente donde la fama era prioridad y los límites eran borrosos. Asistía a eventos, convivía con celebridades y se rodeaba de adultos, muy lejos de una infancia tradicional. Esa presión temprana, sumada a la fama súbita, fue creando en ella una mezcla de inseguridad y necesidad constante de aprobación. La infancia de Lindsay, lejos de ser un cuento de hadas, fue una preparación acelerada para un mundo en el que no todos sobreviven. Después del éxito de Juego de Gemelas, la carrera de Lindsay Lohan despegó a una velocidad impresionante. Disney la adoptó como una de sus estrellas juveniles más prometedoras y la incluyó en varios proyectos que consolidaron su imagen como la chica carismática, rebelde pero adorable, que podía conectar con públicos de todas las edades. Entre 2003 y 2005, Lindsay protagonizó una seguidilla de éxitos que la convirtieron en una superestrella adolescente. Películas como Viernes de Locos, junto a Jamie Lee Curtis, demostraron que Lindsay no solo tenía talento, sino también un carisma natural en pantalla que pocos podían igualar. En esta cinta, interpretó a una hija adolescente que intercambia cuerpos con su madre, y su actuación fue elogiada tanto por la crítica como por la audiencia. El filme recaudó más de 160 millones de dólares en todo el mundo y consolidó su estatus de estrella en ascenso. Pero el verdadero fenómeno llegaría en 2004, con Mean Girls. La película no solo fue un éxito de taquilla, sino que se convirtió en un icono cultural para toda una generación. Escrita por Tina Fey, la cinta retrataba el mundo cruel de la preparatoria con humor ácido, frases inolvidables y personajes intensamente reconocibles. Lindsay brilló en el papel de Candy Heron, una chica inocente que poco a poco se transforma al entrar en este mundo superficial y peligroso de las chicas plásticas. Con Mean Girls, Lindsay no solo conquistó al público adolescente, se ganó la atención de Hollywood completo. Su nombre estaba en todas partes, portadas de revista, entrevistas, alfombras rojas. Todo el mundo hablaba de ella. Era joven, bella, talentosa y parecía tener el mundo a sus pies. A la par de su carrera como actriz,
también comenzaba a explorar otras de sus pasiones, la música. En 2004 lanzó su primer álbum, Speak, que aunque no fue un éxito rotundo a nivel mundial, sí tuvo un impacto entre sus fans y demostró que podía moverse entre distintas ramas del entretenimiento. Sin embargo, detrás de esta imagen radiante de estrella juvenil, Lindsay comenzaba a mostrar señales de agotamiento. Su agenda era inhumana para una joven de su edad. Grabaciones, giras, entrevistas, sesiones fotográficas y compromisos constantes. Era una máquina de hacer dinero y su vida personal quedaba completamente relegada. Además, su entorno seguía siendo inestable. Su padre continuaba protagonizando conflictos legales y personales que muchas veces salían a la prensa, y su madre parecía más enfocada en su faceta como representante que en su rol materno. Lindsay, sin una guía firme y afectiva, se fue rodeando de amistades del medio artístico que vivían al límite, y comenzó a frecuentar lugares y ambientes que nada tenían que ver con la imagen dulce que proyectaba en sus películas. Aunque todavía brillaba en pantalla, empezaba a quedar claro que el precio de esa fama tan intensa, tan joven y tan rápida, comenzaba a pasarle factura. A mediados de la década de los 2000, Lindsay Lohan era una de las figuras más visibles del mundo del entretenimiento, pero la presión, la falta de estructura personal y la constante exposición mediática comenzaron a hacer estragos. Lo que antes eran rumores esporádicos sobre comportamientos extraños fuera del set, pronto se convirtieron en titulares permanentes. En 2006, con apenas 20 años, Lindsay comenzó a aparecer más en portales de espectáculos por sus fiestas, escándalos y conductas erráticas que por sus proyectos cinematográficos. Aunque seguía trabajando, los rodajes se complicaban. Directores y productores comenzaron a notar que su comportamiento no era el de la profesional comprometida que había conquistado Hollywood pocos años antes. Llegaba tarde a los sets, cancelaba compromisos y a veces simplemente no aparecía. La prensa sensacionalista aprovechó cada oportunidad, cada salida nocturna, cada altercado público, cada desliz fue documentado con morbo. Lindsay pasó de ser la promesa brillante del cine juvenil a convertirse en el blanco favorito de los paparazzis. Las fotos de ella entrando y saliendo de fiestas, acompañada de otras figuras polémicas de la época, como Paris Hilton y Britney Spears, se volvieron virales. Fue una época en la que los medios no mostraban piedad, se alimentaban del caos que rodeaba a las celebridades jóvenes y la exponían sin filtro, muchas veces sin considerar el impacto humano detrás de esas imágenes. Los problemas no tardaron en alcanzar otras áreas de su vida. Las relaciones personales de Lindsay eran inestables, las amistades tóxicas, los romances turbulentos y las discusiones familiares formaban parte constante de su día a día. Todo esto comenzó a afectar de forma directa su carrera. Varios estudios de cine se mostraban renuentes a trabajar con ella, y los contratos empezaron a desaparecer. De ser una actriz cotizada, pasó a tener que luchar por papeles, muchos de ellos en producciones independientes o directamente canceladas. Uno de los momentos más simbólicos de este deterioro sucedió durante la filmación de Georgia Rule en 2007, donde la propia producción envió una carta pública criticando su falta de compromiso y advirtiendo sobre su conducta irresponsable. La carta se filtró a los medios y fue una bofetada pública que dejó claro que algo serio estaba sucediendo tras bambalinas. A esto se sumaron múltiples incidentes con la ley. Lindsay comenzó a ser detenida por autoridades en diferentes circunstancias, lo cual complicó aún más su imagen pública. Aunque se intentó protegerla legal y mediáticamente, su vida ya era una espiral descendente que parecía acelerarse sin control. A pesar de todo, había quienes todavía veían en ella a esa niña prodigio que alguna vez iluminó la pantalla. Sin embargo, el espectáculo en torno a su caída parecía mucho más rentable que su talento, y cada paso en falso era amplificado al extremo. El público, en lugar de preocuparse por ella como persona, se había convertido en espectador de su colapso, y Lindsay, aún joven, sin un sistema de apoyo emocional real y arrastrada por el peso de la fama mal manejada,
parecía estar perdiendo lentamente la batalla contra sí misma. Para el año 2007, Lindsay Lohan ya no era reconocida por sus papeles en el cine, sino por su presencia constante en los tabloides. Su vida personal era un torbellino de titulares, y los problemas legales comenzaron a formar parte habitual de su realidad. Ese año marcó un punto crítico en su historia. Fue arrestada en varias ocasiones por incidentes relacionados con el manejo irresponsable y el consumo de sustancias. Los titulares eran constantes, y las imágenes de Lindsay con el rostro desencajado, esposada o saliendo de tribunales se convirtieron en la nueva imagen de la ex estrella infantil. Entre 2007 y 2010, Lindsay entró en un ciclo peligroso y desgastante. Arrestos, libertad condicional, rehabilitación, recaídas y vuelta a empezar. Fue internada en al menos 6 centros de rehabilitación distintos en un periodo de solo 3 años. Cada ingreso prometía ser el inicio de una nueva etapa, pero las recaídas llegaban demasiado rápido. Las presiones de la fama, la falta de privacidad y el bombardeo constante de los medios hacían casi imposible una recuperación duradera. Uno de los momentos más mediáticos sucedió en 2010, cuando fue condenada a 90 días de prisión por violar los términos de su libertad condicional. Aunque solo cumplió una fracción de esa sentencia debido a la sobrepoblación carcelaria, el evento fue seguido como un espectáculo global. Las cámaras la esperaban en la entrada del centro de detención, y su imagen, vestida con uniforme carcelario, recorrió el mundo entero. Después de esa experiencia, Lindsay pasó por otro centro de rehabilitación, y aunque algunos pensaban que ahora sí lograría recuperarse, los tropiezos continuaron. En entrevistas posteriores, la propia actriz ha reconocido que durante esos años vivía en una especie de niebla. No distinguía lo real de lo ficticio, y su percepción del mundo estaba completamente alterada por el entorno en el que se encontraba. Durante todo este tiempo, su carrera como actriz quedó casi en pausa. Las grandes productoras la consideraban una figura demasiado riesgosa, y los seguros para las filmaciones muchas veces se negaban a cubrirla, por lo que los proyectos en los que participaba eran cancelados o pasaban desapercibidos. Aquella estrella brillante de Mean Girls se había convertido en los ojos de la industria en una figura problemática. También enfrentó batallas personales con su familia. Su padre, Michael, continuaba haciendo declaraciones a la prensa, muchas veces sin el consentimiento de Lindsay, lo que alimentaba aún más el morbo mediático. Por su parte, su madre fue señalada en varias ocasiones por no haber protegido adecuadamente a su hija en su niñez y adolescencia. A pesar de todo, en algunos momentos, Lindsay mostró señales de querer cambiar. Intentó retomar su carrera, dio entrevistas en las que reconocía sus errores y hablaba de buscar estabilidad. Sin embargo, las oportunidades eran pocas y el estigma que cargaba era demasiado pesado. La imagen de Lindsay Lohan como la chica que lo tuvo todo y lo perdió por sus malas decisiones quedó grabada en la cultura pop. Pero lo que pocos sabían en ese entonces era que a pesar de todas las caídas, todavía no estaba dispuesta a rendirse. Tras años de escándalos y tropiezos, Lindsay Lohan comenzó a dar señales de querer cambiar. Aunque su nombre seguía cargado de polémica, entre 2011 y 2014 hizo varios intentos por reconstruir su carrera y su vida personal. Uno de los primeros fue su participación en Saturday Night Live en 2012, donde demostró que aún tenía el carisma que la hizo famosa. Ese mismo año protagonizó la cinta Liz and Dick, interpretando a Elizabeth Taylor. Aunque las críticas no fueron favorables, fue su forma de regresar a la pantalla. En 2014 protagonizó el documental Lindsay para el canal de Oprah Winfrey. Ahí mostró su lucha por mantenerse sobria, su proceso de adaptación a una nueva vida y su deseo de dejar atrás el pasado. Fue un retrato íntimo de una joven tratando de reencontrarse con su identidad fuera del caos mediático. Poco después tomó una decisión drástica: alejarse de Hollywood. Se mudó primero a Londres y luego a Dubái, donde encontró algo que llevaba años buscando: privacidad. Lejos de las cámaras, comenzó a trabajar en sí misma, retomó el teatro con la obra Spit Plow y abrió negocios en Grecia, incluyendo un club nocturno
que lleva su nombre. En sus entrevistas hablaba con más madurez, admitía sus errores, hablaba de la presión vivida desde niña y de cómo la fama temprana la desvió del camino. No todo era perfecto, pero algo era evidente. Por primera vez en mucho tiempo, Lindsay parecía estar en paz. Después de años lejos del foco de Hollywood, muchos pensaban que Lindsay Lohan ya no regresaría al mundo del entretenimiento. Pero Lindsay nunca perdió del todo esa chispa que la hizo destacar desde niña, y en silencio comenzó a preparar su regreso. No fue un gran anuncio, ni una aparición explosiva, fue más bien un proceso discreto, calculado y sorprendente. En 2022, Lindsay reapareció como protagonista de una película navideña producida por Netflix, titulada Falling for Christmas. Aunque la trama era sencilla, lo que realmente llamó la atención fue verla actuar de nuevo, con energía, carisma y sobre todo, compromiso. Su interpretación recibió comentarios positivos, muchos destacando lo refrescante que era ver a una Lindsay más enfocada, tranquila y estable. El proyecto fue bien recibido por el público, y aunque no se trataba de una superproducción, sirvió como una carta de presentación para una nueva etapa en su carrera. Lindsay demostró que estaba lista para volver, pero en sus propios términos, sin escándalos, sin excesos, sin prisas. Además, en entrevistas recientes, su actitud ha cambiado por completo. Se muestra más segura, con los pies en la tierra, habla de su vida con honestidad, reconoce su pasado, pero se enfoca en el presente y en el futuro. Menciona su deseo de hacer cine otra vez, pero también de mantener su estabilidad emocional por encima de todo. Incluso en redes sociales, donde durante años fue blanco de críticas, ahora recibe mensajes de apoyo de fans que crecieron con ella y que valoran su esfuerzo por mantenerse firme. Muchos la ven como un ejemplo de resiliencia, alguien que cayó muchas veces, pero siempre encontró la manera de levantarse. Este regreso no fue grandioso en números, pero sí en significado, porque no se trató de una estrella intentando recuperar fama, sino de una mujer que decidió retomar el control de su propia historia. La historia de Lindsay Lohan no es solo la de una actriz famosa que cayó en desgracia, es también la de una niña que fue lanzada demasiado pronto al centro del espectáculo, una joven que se perdió entre excesos y expectativas, pero que tuvo la fuerza para levantarse cuando todo el mundo pensaba que estaba acabada. Hoy, Lindsay no busca ser la estrella del momento ni competir con los grandes nombres de Hollywood. Su enfoque es otro: la estabilidad, la paz mental y una carrera que le permite ser feliz sin sacrificar su bienestar. Vive en Dubái, alejada del caos mediático, rodeada de tranquilidad, y ha expresado su deseo de seguir creciendo en distintos ámbitos, desde el cine hasta los negocios. A lo largo de su trayectoria ha dejado lecciones importantes. La primera, que la fama no es sinónimo de felicidad. La segunda, que el entorno lo es todo. Sin una base emocional fuerte, incluso el mayor de los talentos puede desmoronarse. Y la tercera, que siempre hay oportunidad de volver a empezar, por más rota que parezca una historia. Su legado está marcado por una mezcla de talento, errores, aprendizaje y evolución. Fue ícono juvenil, figura polémica y símbolo de recuperación. Y aunque muchos le recordarán por sus caídas, cada vez más la gente empieza a verla por lo que realmente representa. Una mujer que se enfrentó a sus demonios, que pagó un precio muy alto por sus decisiones, pero que nunca dejó de intentarlo. Lindsay Lohan no solo sobrevivió a la fama, logró vencerla.